escuchaste por radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes a todos. Hoy un sábado más con nuestro Proyectos con Max Umaña. Yo soy Max Umaña, me dedico a la gestión y estructuración de proyectos. Y aquí en CRC 89.1, un espacio donde conversamos sobre los proyectos, las ideas y las personas que están transformando Costa Rica y sobre todo cómo se conciben, se desarrollan y se ejecutan esas iniciativas. Hoy vamos a hablar de un tipo de proyecto que normalmente no vemos, pero que es fundamental para el funcionamiento de una economía moderna y responsable con el ambiente, los proyectos para el manejo y tratamiento de residuos industriales. Detrás de la actividad industrial del país existe un reto importante. ¿Qué hacer con residuos que requieren procesos técnicos, infraestructura especializada y una gestión rigurosa para evitar impactos ambientales y al mismo tiempo generar valor a partir de esos materiales? Para conversar sobre este tema nos va a acompañar Diego Mena. Está metido en una empresa que ya casi está aquí el hombre. Diego Mena de la empresa Wastec o Wastec, si se lee en español, de Greener Group, una compañía costarricense que es un proyecto que ha desarrollado proyectos en el campo del manejo y valorización de residuos industriales y que además está explorando nuevas tecnologías como la pirólisis, que permite transformar ciertos residuos en nuevos recursos. Antes de esto, yo quisiera indicar que ayer falleció un gran amigo, el ingeniero Douglas Sáenz Montero, para quienes hemos ido caminando en el campo de los proyectos constructivos. Un referente de la tecnología del concreto ha sido desde hace muchísimos años el ingeniero Douglas Sáenz, una gran persona que desde el día en que salí de la universidad, recuerdo muy bien cómo me trató igual que al más importante de sus clientes. Y tenía clientes muy importantes. De su perfil de LinkedIn extraigo parte de su muy acertada descripción. Escribió así Douglas Sáenz: soy un profesional senior que desde su época universitaria escogió el concreto como un elemento fundamental en su vida profesional. El estudio del concreto, sus aplicaciones y la confianza de personas muy importantes en mi vida me permitieron desarrollar relaciones con muchas personas del sector construcción, relaciones que evolucionaron en amistad y respeto. Estas relaciones me han permitido tener una red de contactos que difícilmente se pueda encontrar en el mercado, y esto es cierto. Todas las personas ligadas a la construcción conocían al ingeniero Douglas Sáenz Montero. Siempre he creído, escribió el ingeniero Douglas Sáenz, siempre he creído que debe haber un balance en todo, particularmente entre la familia y el trabajo, que debe haber un balance que no siempre se logra. La vida me ha enseñado que mi familia es una parte fundamental de lo que soy, por eso siempre tomo en cuenta a mi familia para mis decisiones y proyectos importantes. Y ahí seguía describiéndose el mismo ingeniero Douglas Sáenz. Brille para Douglas la luz perpetua. Enviamos un abrazo muy fraternal a su hermano Stuart, también ingeniero civil, a su esposa, a sus hijos y al resto de su familia. Ya tenemos aquí con nosotros a Diego Mena, que venía en una presa.
¿verdad? Pero ya lo tenemos, Diego, tenés que estar cerquita del micrófono Sí. para la hora de hablar. ¿Cómo estás? Además de apresurado el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, Max. Venía conversando con el colaborador tuyo, el compañero, y me decía que la presa está increíble, pero parece que es por el tema de picnic. Entonces, Entiendo, sí. Puede ser por ahí el asunto. Puede ser el asunto. Bueno, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, también saludamos a Eduardo Chavarría, que también venía tarde, pero ya está aquí en los controles totalmente apoderado de los mismos, ¿verdad? Ya habíamos hecho una pequeña introducción sobre lo que veíamos hoy. Y tenía varias dudas que de una vez te las pregunto. Donde leo yo Wastec en español, se dice Wastec, supongo. Es Wastec, que tiene sí. que ver con waste, que tiene que ver con residuos, pero también Wastec pertenece a Greener Group o algo así. Así es, ¿Vos podrías sí. explicarme un poquito eso? Bueno, nosotros empezamos hace 20 años. Primeramente, dos compañeros, colegas, iniciamos una empresa de consultoría en el área de ingeniería química, que era nuestra formación, y de ahí fuimos formando un grupo de empresas, que es el grupo Greener, ¿verdad? Que es de más verde, donde fueron naciendo empresas, la que tal vez es más visible por su tema de acción a nivel comercial es Wastec, que es, como su nombre lo dice, waste de residuo y tech de tecnología, ¿verdad? Entonces, dentro de ese conglomerado de empresas que tenemos, Wastec es la encargada de manejar principalmente residuos peligrosos. Muy bien. Yo estuve hace poco porque el día que hablamos de que podrías venir a este programa, y primero te agradezco por haber aceptado la invitación, pues también me invitaste a ver el proyecto. Ya había ido hace unos 2, 3 años y encontré algo bastante diferente. Hace 2, 3 años tenías un terreno bastante libre, digo yo, con la esperanza de que tu proyecto fuera creciendo, y pues ahora pude cerciorarme de que estabas en lo correcto. Tan lo correcto que lo vi bastante lleno y con bastantes procesos diarios funcionando. ¿En qué? Vamos a ver, sí, porque hay muchas aristas que tenemos que tocar en este proyecto, y para que la gente lo conozca. ¿En qué consiste hoy por hoy? ¿Cuáles son las actividades que tenés por lo general en tu proyecto de Wastec? Sí, bueno, Wastec desarrolla o trata de mantener una línea de innovación en cuanto al manejo de residuos. Nuestra línea se enfoca en lo peligroso, sustancias tóxicas, inflamables, cosas por el estilo. Entonces, dentro de esa operación hemos ido desarrollando actividades que puedan ir resolviendo problemas, principalmente para nuestra industria a nivel nacional. Sin embargo, también pues trabajamos y colaboramos con algunos otros lugares y países, pero nuestra intención siempre es poder brindar soluciones en el campo del manejo de residuos peligrosos, y con eso hemos ido desarrollando tecnologías a nivel país, cosas que ya se hacían, que hemos tratado de ir mejorando, ¿verdad? Procesos de producción de combustibles alternos, neutralizaciones, manejos diferenciados por destilación. La destilación, pues para la industria médica es una solución a uno de sus materiales más sensibles, como son los solventes, y tenemos en general un desarrollo específico para diferentes tipos de residuos y cuál es el mejor manejo que se le pueda dar a nivel país. Estando ahí, me mostraste, no voy a decir nombres, ni marcas, ni mucho menos, cajas, una sección enorme de cajas con producto nuevo, o por lo menos me dieron ganas de llevarme para mi casa un poco de esos productos para usarlo. Me dijiste era protección de marca, tal vez alguna industria tuvo algún problema con un lote de productos.
¿qué es lo que recibís ahí de las industrias en esa parte? Que creo que no es tan peligroso como los otros residuos que vi por ahí. Sí, bajo esa línea existen una cierta cantidad de clientes que pues su producto o tuvo un desperfecto en la fabricación o en el empaque y ya no es posible comercializarlo. Entonces, así puede ser un producto vencido, ligeramente vencido o que ya salió del inventario, pero por una cuestión de seguridad, ellos no pueden simplemente descartarlo a cualquier lugar o inclusive en un mismo relleno sanitario, que si bien tiene sus normas de seguridad, no es lo mismo que proteger la marca a que ya esa marca no exista, ¿verdad? Que no esté en algún lugar o en algún sitio donde se vea que ese material está ahí. Y también hay casos donde por protección de esa marca, al sacarlo del inventario, pues eso tiene un valor fiscal, ¿verdad? Entonces tiene que llevar un proceso de destrucción donde ya eso no exista como un inventario, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hacemos con ese tipo de materiales que no son los peligrosos. No es que lleve un proceso complejo, el proceso es básicamente pues una trituración, un descarte de líquidos, una neutralización, que en general es mucho de lo que hacemos con materiales de índole ordinario, llamémoslo de esa forma. Bueno, eso está muy interesante. La parte fiscal no lo había pensado, sinceramente, porque sí, Claro. las industrias tienen que tomar en cuenta eso en su parte de contabilidad y su parte fiscal, cosa que no lo había pensado hasta el momento. Bueno, vamos a desviarnos un poquitito a dos cosas antes de seguir con los procesos que vi ahí en tu proyecto. Primero, ¿quién es Diego Mena? ¿Qué fue lo que estudió y cómo terminó? No es que estás terminando, sino cómo estás ahora en esta actividad tan interesante. Sí, bueno, mi formación, yo soy ingeniero químico, tengo una maestría en gerencia, ambas de la UCR. Pues, ¿cómo terminé en esto? Es una excelente pregunta. La vida es una serie de decisiones que uno va tomando en el camino, pero también pues uno se enfoca en lo que le gusta, en lo que le apasiona, y pues hace ya más de 20 años, y tal vez antes inclusive, mucho influenciado por mi padre, era un apasionado de la parte química y las matemáticas, entonces pues él me decía, o me recomendaba qué podía estudiar, y bueno, al final decidí optar por esta carrera. Y la misma vida me fue llevando hacia el camino de medio ambiente, de residuos. Básicamente, diría que el 95% de mi vida profesional ha tenido que ver con el manejo de residuos y de sustancias peligrosas. Entonces, así fue como empezamos en esto ya hace muchos años. Tal vez lo podemos comentar después, pero sí fue mucho influenciado por lo que estaba pasando en esos años, cuando yo empecé a laborar, que el medio ambiente fue un tema central en mi vida, entonces pues nos enfocamos por ahí. Muy bien, estamos aquí para los que se vienen conectando con Diego Mena de Wastec y Greener Group, y estamos hablando sobre su proyecto, que principalmente es el manejo de desechos de todo tipo, pero desechos principalmente difíciles de manejar y buscando una economía circular, lo que hoy está de moda como término. ¿Vos podrías explicarle a la gente qué es la economía circular y si me está faltando algo por decir, porque ahora hay términos más modernos sobre este tipo de cosas? ¿Qué podría la gente entender como este tipo de cosas? Sí, bueno, cuando hablamos de economía circular, las personas lo que tienden a pensar es, o todo lo que tendemos a pensar es, ¿cómo volvemos a usar algo, ¿verdad? ¿Cómo le damos nueva vida a ese material o a esa sustancia o a ese objeto? En general, la economía circular se versa sobre eso, sobre cómo podemos que algo que vamos a descartar pueda volver a ser útil, pueda volver a nuestras manos de manera que eso
reduzca la cantidad de materias primas o de nuevos productos que tenemos que usar. Entonces, cuando usted tiene, no sé, en su casa cualquier cosa, una tabla de madera y no la descarta o no la bota, sino que la vuelve a utilizar, usted mismo está haciendo su parte de economía circular. Pues eso ocurre con muchos materiales y te daba el ejemplo de lo que hacemos con Resolve, que es nuestra empresa destiladora de solventes. Nosotros tomamos un material que está contaminado, que ya no puede ser utilizado en un proceso por términos de calidad y demás, y lo volvemos a su estado original con una pureza muy alta, de forma que esto pueda volver a ingresar a la cadena de valor, es decir, que pueda volver a ser una materia prima como lo fue inicialmente. Entonces ahí estamos cumpliendo el objetivo de la economía circular en cuanto a ese tipo de material. Y en general eso es lo que se hace con cualquier otra cosa que pueda volver a ser útil o volver a ser una materia prima. Me tocó ver de esos productos de tu marca Resolve, ¿verdad? Y eso me encanta ver que alguien desechó algo y vos sacaste un producto de primera calidad. ¿Qué productos de marca Resolve tenés? Creo que es uno o dos, yo no me acuerdo. Sí, bueno, Resolve, como maneja solventes propiamente, nosotros lo que intentamos es darle al mercado lo que más se utiliza bajo ese tipo de productos. Entonces, recuperamos Ciner. El Ciner se divide en dos, el Ciner corriente y el Ciner fino. Y también tenemos principalmente alcohol isopropílico, ¿verdad? Lo que se conoce como el IPA, ese alcohol para limpiar superficies, desinfección, ¿verdad? Se utiliza mucho en procesos industriales. Entonces, nos vamos sobre esas dos líneas, principalmente eso es lo que producimos. Entonces, a nivel de ferretería ya estamos en bastantes ferreterías con tanto el Ciner como la parte del alcohol. Bueno, eso es muy bueno. Ahora, ya veo que tenés varias sedes. Me tocó el día que te visité ver 2 sedes porque la cosa va creciendo, y eso me encanta. Noto que la principal sede que tenés, donde tenés las oficinas y donde tenés la planta principal, por así llamarla, está a la par de una zona franca. ¿Eso es estratégico? ¿Fue casualidad? ¿Es ahí en Cartago? Uh-huh. Desde estar en Cartago ya fue una cuestión circunstancial. Ciertamente, pues nosotros valoramos mucho el talento humano y cuando empezamos, muchos de los colaboradores son de Cartago, entonces decidimos utilizar ese capital humano, no hacer un cambio de personal y valorar esa experiencia también de las personas que trabajan con nosotros y pues bueno, nos quedamos en Cartago. La zona franca no era tan grande cuando compramos el terreno, se fue expandiendo y de hecho pues ya tenemos casi que una colindancia con la zona franca y una empresa médica bastante grande, que bueno, a pesar de que la nave nuestra tiene su tamaño, a la par de este gigante, pues nos vemos como al 10%, ¿verdad? Sin embargo, sí, claro. La zona franca son vecinos y son buenos vecinos nuestros con los cuales tenemos pues una relación cordial. ¿Tenés alguno de tus clientes que esté ahí en la zona franca? Sí, ¿Han buscado así? Sí, sí. Como le comentaba, muchos del sector de dispositivos médicos trabajan con nosotros, tanto en Cartago, en Alajuela, en Heredia. Entonces, tenemos una relación bastante estrecha con estos clientes, sobre todo por su cercanía, ¿verdad? Es de los factores importantes para nosotros de estar en Cartago y el crecimiento también que ha tenido esta zona franca. Bueno, qué interesante. Vos sabes que pronto, en un programa próximo, aunque viene Semana Santa, viene 11 de abril, va a venir aquí el ingeniero Bernardo Torres, que es de la zona franca La Lima. Vamos a ver sobre ese proyecto. Ahora, de todos modos, los que hemos estado en temas de zonas francas, sabemos que sacar desechos o sacar residuos de una zona franca no es tan fácil como que quisieras abrir un portón directo a tu propiedad. Eso más bien sería un problema, porque sí hay que declarar muchas veces y poner inspecciones sobre esos desechos, porque muchas cosas
casi todo de una zona franca entra sin impuestos y debe salir verdaderamente calificado e inspeccionado como un residuo, ¿verdad? Para efectos de evitar que alguien esté haciendo una evasión o alguna cosa rara. Entonces eso también es muy interesante. Tienen que salir, aunque estén a la par, tienen que salir por la puerta principal, ¿verdad? Eso es así. ¿Cómo ha ido evolucionando tu proyecto Wastec desde sus inicios hasta lo que es ahora? Porque me interesaría tal vez en la segunda parte del programa hablar sobre la pirólisis, que es un tema que me encanta, ¿verdad? Pero que estoy dejándolo como para el final. ¿Cómo fue esa evolución, Diego? Bueno, realmente nosotros tenemos dentro de nuestra misión y nuestra visión también el proveer soluciones. Entonces, hemos ido desarrollando lo que el mercado requiere a nivel de manejo de residuos. Pues no es sencillo, ¿verdad? Buscarle la arista financiera en muchas ocasiones a un país tan pequeño como el nuestro, donde la generación, pues tal vez de un material específico no es tanta, requiere de la sostenibilidad financiera, y entonces si tenés un volumen muy pequeño, y con esto me refiero, podemos pensar en algo que todos también generamos en algún momento, ¿verdad? Cuando descartamos algún equipo electrónico, ¿verdad? O cosas por el estilo, el teléfono celular, una computadora, eso, aunque seamos 5 millones de habitantes, 5 millones y medio, es muy poco para tener una planta en el país. Entonces lo que hacemos, muchos de esos materiales, es exportarlo. Para hacer una economía de escala. Nosotros hemos creado soluciones a los materiales que tienen una posibilidad de ser sostenibles de manejar en el país, que no requieren una exportación. Y por eso nos hemos ido enfocando en materiales peligrosos, en diferentes líneas, ¿verdad? Buscando procesos que los hagan sostenibles en el tiempo, y esa evolución pues también se va dando con respecto a desarrollo tecnológico, necesidades de mercado, y eso es lo que nosotros buscamos siempre como principio de la empresa, ¿verdad? De encontrar esos componentes suficientes para que nosotros mismos, digamos, encontramos una solución óptima, y vamos a seguir innovando sobre esa línea para manejar algún tipo de plástico, para manejar algún tipo de químico, para neutralizar algún tipo de agua o cosas por el estilo que requieren manejos separados. No existe una única solución para diferentes materiales. No todo puede ir en la misma bolsa, le digo yo a la gente, inclusive desde su casa, ¿verdad? No todo puede ir en la misma bolsa. Correcto. Sí. Y igual ocurre a nivel industrial, ¿verdad? Eso es un principio fundamental en esta línea de trabajo. Bueno, hace un tiempo tuvimos aquí a Guillermo Pereira de Fortec. Un saludo para Guillermo si está escuchando por ahí. Ojalá nos esté escuchando. Y fue muy interesante esa parte también, porque tocas ese tema de que hay cosas que más bien hay que exportarlas, porque aunque es un país minúsculo, nuestro país ya se nos hace muy grande qué hacer con el tratamiento y los materiales, la materia prima que sale de ahí, ¿verdad? Entonces Guillermo es una persona que, bueno, estamos hablando de otro proyecto, pero tiene que exportar, ¿verdad? No tenemos aquí, lástima, todavía una fábrica de baterías, pero pronto, algún día alguien lo podrá hacer, ¿verdad? Sí, podríamos pensar en Costa Rica usando ese mismo talento, la legislación que es muy robusta a nivel ambiental, en un hub nacional, ¿verdad? Y ese hub le puede dar servicio. Hay reglamentación y hay acuerdos y convenios internacionales que tal vez no nos permitan traer al país algunos materiales peligrosos, pero sí, cuando existe una solución, se abren posibilidades de tratar algún tipo de material. En el caso de Guillermo, pues la innovación que está haciendo para tratar baterías, litio principalmente, es excelente y pues brinda más oportunidades. Bueno, nosotros tenemos normalmente en nuestro programa una cápsula técnica y vamos a tenerla en este momento. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. La importancia del alcance. El alcance de un proyecto es la columna vertebral de todas las decisiones, porque define exactamente qué se va a entregar y qué no. Un alcance mal definido produce cambios constantes, retrasos,
sobrecostos y frustración entre las partes. Por eso, una de las mejores prácticas es desarrollar un enunciado del alcance claro. ¿Qué se va a construir o a fabricar? ¿Qué características tendrá? ¿Qué entregables esperan y cuáles son las restricciones? Cuando el alcance está bien documentado, se reduce el riesgo de conflictos y se mejora la comunicación entre cliente, equipo y proveedores. En resumen, un buen alcance es la mitad del éxito del proyecto. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Mae, fueron a la playa y no me avisaron. Mae, tranquila. Este fin de jalamos otra vez. Hicimos un ride chivísima. Mau llevó lo de picar, Sofi las bebidas y yo, por supuesto, la salsita Safran. Porque ya sabes cómo son. Sofi, sin la de chipotle, ni se monta el carro. Y Mau, sin Sofi, ni se mueve. Safran, las salsas que te hacen quedar bien. Encontrarlas en los principales supermercados. Únicos, diferentes y auténticos. Somos los originales de los 3,500 colones, porque somos la pizza de todos los ticos. Ready Pizza, pedila de pepperoni, queso. Jamón 4 estaciones Omega Bacon por solo 3,500. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedí tu preferida al WhatsApp 7060-6500 y retira en tu restaurante más cercano. Ready Pizza, estamos en todo el país. Noticias CRC 89.1 en Telegram. Infórmese permanentemente de la actualidad nacional y mundial. Síganos en esta plataforma como Noticias CRC. También estamos en Facebook y Twitter. Noticias CRC, periodismo directo y sin ataduras. Deportes, cultura y noticias. 89.1 Estás escuchando Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Estamos de vuelta esta tarde, hoy con el ingeniero Diego Mena de Wastec y Greener Group, y estamos hablando sobre su proyecto de tratamiento de residuos de muchos tipos, hasta tóxicos, peligrosos y de todo tipo. ¿Qué cantidades de estos residuos se sabe, se tienen datos de qué cantidad de estos residuos se van para otro lado donde no deben estar? ¿O qué conoces sobre eso? Yo sé que conoces muy bien lo que te llega a vos, pero ¿cómo se vislumbra y cómo ha estado ese tema de dónde van a parar? ¿Qué sé yo? Si alguien, por ejemplo, quita un techo de asbesto viejo, lo va y lo tira quién sabe dónde y quién sabe cómo lo Buen trata, punto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la cosa? Sí, bueno, aunque somos un país pequeño, cumplimos todos los parámetros de un país desarrollado en cuanto a manejo, en cuanto a generación de residuos. Y con eso lo que quiero decir es, estándares mundiales dicen generación de 1 kilo y medio por persona, entonces diario, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un volumen importante que generamos como país, eso a nivel de personas, ¿verdad? Sin contar la parte industrial, que también es una fracción bastante similar, ¿verdad? Ronda los 0.8 kilogramos, es decir, 800 gramos diarios a nivel industrial. Vamos a ver, si nosotros hacemos unos números completos, estamos hablando de que el país genera alrededor de
11 millones de toneladas anuales, 12 millones de toneladas anuales aproximadamente de residuos, ¿verdad? Y esos residuos requieren un tratamiento. No todo, como comentábamos antes, puede ser tratado de la misma forma. Entonces, es un mercado que, a pesar de ser pequeño, se vuelve enorme en cuanto a dificultad por nuestro tamaño país. Tenemos situaciones complicadas en carreteras, el manejo logístico de esos materiales, cómo deben gestionarse. Entonces, los retos son gigantes y yo siempre lo he dicho, aquí tenemos que buscar la forma de colaborar las diferentes empresas en dar una solución, principalmente a la realidad país que estamos viviendo. Bueno, vamos a ver, a vos te toca recibir ahí residuos bioinfecciosos. No, nosotros no manejamos residuos bioinfecciosos. Hay una cantidad pequeña de empresas que manejan estos materiales, están especializados en ellos y realmente, pues para el mercado país, tenemos bastante resuelto esa parte. Ok. Dentro de lo que se llama tóxico, ¿qué cosas se reciben y qué al final de cuentas no todas son iguales, pero qué haces qué hace Wastek con eso? Sí, la peligrosidad de los materiales versa sobre qué es lo principal o lo que más puede afectar o impactar al medio ambiente o a las personas. Entonces puede ser de algún material combustible, ¿verdad? Llámelo un hidrocarburo o un mismo solvente, algún material tóxico, un pesticida o un químico específico, ¿verdad? Que tenga alguna problemática para el medio ambiente. Hay cantidades casi, no diría que infinitas, pero miles de sustancias, ¿verdad?, que aquí manejamos para procesos que requieren de un tratamiento específico y muchas de esas hemos ido aprendiendo cuál es su mejor manejo y seguimos aprendiendo porque aparece una nueva y entonces decimos, eso nunca lo hemos tratado, necesitamos estudiarlo, requiere un estudio a nivel de la empresa, se analiza con nuestra parte química. Nuestro personal, por ahí tenemos 2 personas en el área química que han ido también aprendiendo muchísimo de estos diferentes manejos y esa especialización pues la aprovechamos nosotros para poder decirle al cliente, mire, necesitamos estudiar ese material que usted tiene que descartar o ya le tenemos la solución, depende si ya lo hemos tratado. Entonces, siempre los riesgos son lo primero que analizamos, ¿verdad? A nivel país tenemos cientos de situaciones, emergencias, un vuelco, un derrame en algún sitio de algún material que pues iba para otro lugar y era para parte de un proceso, algún químico, un agroquímico, un pesticida, ¿verdad? Entonces, un hidrocarburo en sí mismo. Entonces, bueno, estoy recordando que cuando yo estaba de gerente general de Recope tuvimos había mucho vandalismo y mucho robo del poliducto y entonces se derramaba, por ejemplo, diésel en una cantidad grande de suelos. Me acuerdo que en algún momento tuvimos que ver, porque ustedes se llevaron un poco de suelo con eso fue hace diésel. como unos 6 años, si no me equivoco. Pudo haber sido, sí, algo así. Sí. ¿Qué hacías con ese? Pues si se lo llevaron, yo qué dicha, ya se lo llevaron. Pues no sé, ¿qué hiciste con esa carambada? Sí, el tema de impactos al medio ambiente es bastante importante para nosotros y es de lo que más nos apasiona también, poder colaborar con esas situaciones. Entonces, cuando se tiene un derrame, siempre hay que analizar cuál es el producto que está impactando el área o el suelo o el agua, ¿verdad? El cuerpo en general donde se derramó, contenerlo y, por supuesto, después hacer la gestión necesaria de ese material. En el país no tenemos tantas soluciones para poder hacer diferentes manejos, entonces hay que estabilizar el material, si está muy líquido, pues requiere otra serie de procesos. Ahora con nosotros, inclusive con el destilador, si tuviéramos alguna situación de esas con combustibles, pues podríamos hacer uso de él. Por suerte, creo que Recope ha mejorado bastante, no sé si ha disminuido la incidencia de robos, por lo menos eventos grandes como tales, como ese que ocurrió ahí en Siquirres, no hemos sabido que vuelva a ocurrir. Pero sí atendemos con mucha frecuencia emergencias de este tipo y pues es parte del quehacer de lo que hacemos en Greener. Bueno, hablando de hidrocarburos, es la parte que más me gusta de lo que vi en tu proyecto cuando visité.
me dijiste que ya le estabas entrando a la pirólisis. Yo Sí. te voy a decir que habiendo estado yo en Recope y estando yo como subgerente de provisión de servicios en la Municipalidad de San José, me fui al centro de reciclaje y empecé a pensar en un proyecto de pirólisis. Para que la gente entienda, es cómo se obtiene un producto hidrocarburo, casi diésel o prácticamente el diésel, además de gas, de los plásticos, ¿verdad? Y yo quise empezar con eso. Incluso contactamos a un muchacho para que hiciera un trabajo de graduación en ingeniería química. Al final de cuentas, pues yo salí de la municipalidad y le perdí la pista al tema. Ojalá pudieran haber seguido. Pero me topé con la agradable sorpresa de que ya estás empezando, si es que ya empezaste con un proceso pirólisis. Yo me imaginaba un pequeño aparato del tamaño de no sé qué, de un asador de carne o algo así, y cuando me encontré una cosa gigante. No sé si le puedes explicar a la gente cómo se hace, sin revelar tus secretos industriales, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer y qué es lo que vas a obtener ahí, si se puede? Sí, tal vez, Max, quisiera empezar ese tema dejando algo muy claro. Nosotros, cuando digo nosotros, los seres humanos generamos una gran cantidad de materiales. Como les decía, Costa Rica no está exenta de esa situación. Los plásticos o materiales que puedan ser valorizados por otros medios tienen una cantidad de características también muy diferentes, si es para consumo humano, si es para envasar algún producto de limpieza, si es para transportar algo, si es para embalar algún producto. En fin, la línea de si es para inclusive empacar un televisor, tenemos estereofón, tenemos otro tipo de plástico. Entonces, plásticos hay de muchos tipos. Pero adicional a eso, cuando ya descartamos ese plástico, no todos los plásticos cumplen con las suficientes características para volver a incorporarse en un sistema de reciclaje. Y cuando digo eso es, ¿cómo hacemos? O pensemos en algo muy sencillo. Con una botella que está impregnada, piensen en aceite de cocina, piensen en aceite de la casa. Siempre va a quedar, bueno, salsa de tomate, como usted lo quiera llamar. Eso requeriría un proceso de limpieza del envase. Y ese proceso de limpieza, por lo general, requiere agua. Entonces, tendríamos que pensar cuál impacto es menor. Si contaminar el agua con ese material y después que esa agua tenga que recibir un tratamiento. Es correcto. Sí. O si ese plástico es mejor valorizarlo por otro método. Cuando es material ordinario, probablemente lavarlo sea el mejor camino, pero cuando es un material que es tóxico o que tiene una inflamabilidad alta o algún otro riesgo de toxicidad, de peligrosidad para el ambiente o para el ser humano, existen otras tecnologías que lo hacen más factible o más manejable, como es el caso de la pirólisis. Como bien adelantabas, de la pirólisis es dar al menos una nueva vida, es una gestión intermedia en la economía circular, donde le damos una nueva vida a través de la generación de un material. En este caso, un material que tiene energía, como es el gas de síntesis que sale de un proceso pirolítico, y el gasóleo o una fracción similar al diésel, al gasóleo, que es pues un combustible. Ese combustible no es que puede ser utilizado al 100% en cualquier motor, ¿verdad? No es de esa manera, pero a nivel industrial sí, y es superior en cuanto a su calidad, tiene menos azufre que lo que puede ser un búnker, por ejemplo, para una caldera, ¿verdad? Este combustible negro, espeso que se utiliza a nivel industrial, pues puede ser mezclado, inclusive sustituido con este tipo de material. Entonces, ¿sustituido al 100%? Sí, hay algunas calderas que ya permite trabajar con este tipo de producto. Entonces, nosotros estamos ofreciendo al país una alternativa a este tipo de plásticos. Como le digo, no es nuestra intención meternos con materiales que son reciclables, no es eso, y de hecho no manejamos este tipo de materiales nosotros para reciclaje. El reciclaje se lo dejamos a las recicladoras. Muy bien. Bueno, pero vamos a ver, en términos generales, la pirólisis consiste en calentar
el plástico sin presencia de oxígeno, Correcto. o sea, no quemado, sino calentado. La energía para eso, ¿de dónde proviene? Hay que hacer un arranque primario. Ese arranque de calentamiento se hace con gas LPG, como el gas de cocina. Sin embargo, el equipo se vuelve autosostenible. Al ser una conversión térmica de los materiales, se alcanza un nivel de temperatura óptimo donde principalmente las cadenas poliméricas de los plásticos se rompen, se forman monómeros y entonces de ahí se obtienen fracciones de gas, ¿verdad? Es un gas de síntesis que es una mezcla, como el gas de cocina, pero mezclado, ¿verdad? Porque venís de residuos, no venís de un producto específico como es un hidrocarburo, petróleo, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenés un gas mezclado donde ese gas, pues, puede ser reutilizado por el equipo, entonces ya no tenés una salida tampoco de gases, ese se vuelve el combustible, ya no el LPG, sí, hay una recirculación y ese mismo combustible alimenta el sistema. Entonces él se vuelve autosostenible. No hay consumo de LPG después de que él llega a la temperatura de calentamiento, sino que él mismo se autosostiene con la generación de sus gases. Eso es fabuloso, que se pueda del mismo material sacar la energía, o sea, el gas, y poder hacer una combustión y poder seguir calentando el mismo plástico. ¿Cuáles son los subproductos, cómo se dice? Los resultados, los productos que salen de esa pirólisis, además del gasóleo. Sí, no hay sistema 100% perfecto, pero para el caso específico, como se alcanza una temperatura alta, en ausencia de oxígeno, nosotros no vamos a tener una emisión como tal, ¿verdad? Eso es algo que debo dejar muy claro. Entonces, los subproductos es el gas de síntesis, o es un producto también que se utiliza dentro del mismo proceso productivo, el gasóleo, y pues habrá alguna fracción de ceniza, ¿verdad? Si el plástico venía con una etiqueta, si el saco donde venía algún pesticida o algo por el estilo y que está impregnado traía mucho remanente, ese material pues no tiene la posibilidad de convertirse en hidrocarburo dada su naturaleza, pero sí va a restársele la peligrosidad al convertirse en una ceniza, ¿verdad? Solo quedando su fracción de carbono principalmente. Esa ceniza no es una ceniza como la que conozco del asador, cuando uno asa carne y sale la ceniza del carbón. Sí, es básicamente la misma, porque es carbón, pero va a tener algún remanente de algún contaminante, inclusive puede haber algún metal pesado que quede en esa ceniza, ¿verdad? ¿No me vas a aconsejar ponerlo en las matas? No, eso ya tiene usos específicos a nivel mundial. Es bastante común utilizarlo como un agregado, como un filler, una fracción pequeña, pues tampoco es mucha cantidad, ¿verdad? Es una fracción pequeña para hacer mezclas de diferentes tipos de concreto, ¿verdad? Entonces se usan aceras, se utilizan carreteras, hay diferentes fracciones. Bueno, eso es muy importante para los constructores que quieran pues contribuir Claro. a un uso mejor de los recursos, pues pueden en ciertos concretos, no tienen que ser los concretos más delicados, o sea, los concretos estructurales que tienen que ir muy bien dosificados, pero para una acera, por ejemplo, como decís vos, no va a haber ninguna diferencia en el acabado, no se necesita una gran... Y de nuevo, es una cantidad muy pequeña. Sí, si también, lo ¿no? vemos dentro de los volúmenes, no llegará ni al 0.5%. Entonces, correcto, en el momento en que empeces a sacar esas cenizas, yo creo que los constructores que quieren ponerse una flor en el ojal y decir yo contribuyo también, pues pueden llevar un poco de esas cenizas y sumarlas a sus agregados. Pero no es que le va a sumar volumen, porque no van a sumar un volumen, sino que van a ayudar a pues fijar, yo no sé si se dice así la palabra, Es correcto, a fijar esos residuos en alguna parte y van a quedar para siempre controlados. Eso está muy interesante. También la duda que tengo de la pirólisis es si yo uso, vamos a ver, puras botellas de agua, residuos de botellas de agua. Va a salir un producto diferente a si uso puros juguetes hechos pirólisis. O cómo es que yo voy a tener, o voy a tener siempre el mismo producto de gasóleo. Eso es secreto, no. No. La tecnología existe desde hace muchos años. Lo que ha
sido un poco lento ha sido escalarlo. Y cuando digo escalarlo es que hasta los últimos 10 años ya la tecnología se escaló a un tamaño suficiente dada la necesidad que hay de gestionar diferentes tipos de plástico. El ejemplo que dabas de las botellas no es el mejor porque es un material que se recicla, ¿verdad? Ese no es parte de lo que nosotros estamos buscando como un insumo, además de que hay demasiado material contaminado. Aún en este pequeño país nuestro, es suficiente la cantidad de plásticos contaminados que tenemos para alimentar el reactor. Y eso que decías de cuál es el producto final, sí depende de qué estemos alimentando. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es nuestra receta de cuál es la mejor combinación de estos tipos de materiales contaminados para obtener la mejor calidad de combustible final que pueda ser utilizado también a nivel industrial. En este momento nuestra generación es casi que autoabastecimiento, ¿verdad? Entonces no es algo que vaya a salir de inmediato, pero sí dentro de nuestra visión está dar esta solución a nivel regional, en diferentes zonas del país, cada vez más descentralizado de la planta nuestra, sí, donde esto puede hacer inclusive reducción de CO2, ¿verdad?, por transporte en diferentes localidades. Hay zonas de muy difícil acceso en nuestro país que transportar residuos y eso, pensarlo inclusive en zonas turísticas. Una zona sur, ¿verdad?, un Punta Urica, inclusive un Golfito, una zona norte allá con Santa Teresa y Cóbano y todo esto, tienen problemas serios de manejo de sus residuos. Entonces, el tema de solución local es algo a lo que nosotros le estamos apostando. No estoy diciendo necesariamente que vaya a ser con esta tecnología, pero puede ser un primer paso para darle solución a muchos de estos materiales. Bueno, voy a decir algo que no sé a dónde voy a llegar con esto, pero a mí me gustaría, bueno, me encanta que ojalá esto sea un muy buen negocio para quien lo emprenda, en este caso Wastec, ¿verdad? Pero también me gustaría que algún día las municipalidades tuvieran su pequeño proceso de pirólisis para sus pequeñas cosas. Yo no sé, sería ideal. Qué sé yo, que se le puedan añadir incluso a la mezcla asfáltica o a la emulsión algún subproducto de la pirólisis y que tengan esa conciencia primero y luego esas buenas prácticas con los residuos a nivel municipal, ¿verdad? Entonces también eso ayudaría muchísimo. Yo creo que eso no te quitaría clientes a vos o no te quitaría volúmenes porque este país supongo que todavía tiene montones de plásticos. De nuevo, ahí te reitero que lo que necesitamos en nuestro país es colaborar. Competir y ponernos un poco egocéntricos en quién trajo qué o quién gestiona qué, eso no va ni siquiera con alguna parte de lo que nosotros pensamos como empresa, grupo empresarial. De verdad creemos en dar esas soluciones y pues quien quiera colaborar y pueda colaborar tiene que hacerlo. Ha sido algo complejo de hacer entender a la gente que existe una cantidad tan grande de situaciones en cuanto al manejo de residuos en nuestro país y en la región en general, que traer una solución específica para ciertos tipos de materiales es algo positivo para el país, ¿verdad? Y cuando usted piensa en algunos materiales contaminados que si no terminan en un vertedero, en el mejor de los casos un relleno sanitario, simplemente se está enterrando algo que todavía tiene un valor remanente, ¿verdad? Claro. Y por eso no lo llamamos ni basura ni desecho, nosotros lo llamamos residuo, ¿verdad? En función de que tiene ahí todavía algún valor residual o rescatable de su cadena. Entonces, si a nivel municipal pues se piensa en separar una fracción, yo le digo, ok, separen esa fracción y cuál es el camino para este tipo de materiales, sobre todo si estamos pensando en algún material que tiene una peligrosidad, ¿verdad? Que por lo general, en todas las municipalidades siempre hay una fracción a nivel industrial o comercial que requiere un tratamiento diferencial. Bueno, estamos cerca del final del programa y me gustaría saber si hay algo del quehacer de Wastec que estamos dejando por fuera y que quisieras contarnos, porque puede ser que se me haya escapado cosas como los aceites y cosas de esas, ¿verdad? Sí, es una cantidad importante de cosas que nosotros tratamos de resolver, pero tal vez me enfocaría más en las soluciones que brinda el grupo, ¿verdad? Nosotros hemos ido pensando desde que iniciamos con la parte de consultoría en OSD, pues desarrollamos las otras aristas en función de resolver situaciones. Entonces tenemos dentro del grupo también a Envirotech, que vende equipos de monitoreo ambiental. Es muy necesario medir
cuál es la contaminación en agua, en un pozo de agua, en un suelo, ¿verdad? Ver cuáles son sus características, tratar ese tipo de materiales, cómo funcionan diferentes tipos de bacterias en algunos de estos asuntos medioambientales. Todo eso se hace a través de Envirotech. Tenemos una división también que es Resolve, que comentábamos ahora en la recuperación de solventes, y Wastech pues sigue innovando, ¿verdad? Y buscando soluciones. Nosotros en este momento pues sí tenemos un plan bastante ambicioso de desarrollo de tecnologías después del reactor de pirólisis, que podemos comentar más adelante en algún otro programa. Tal vez en algún otro programa. Nos queda tiempito como para saber geográficamente si entonces tenés algún plan inmediato o todavía están ahí. Sí, nosotros en la parte de desarrollo de instalaciones tenemos dentro de nuestro plan de mediano plazo estar en las 7 provincias. Como te decía, es muy necesario reducir la cantidad de transportes. Nuestro maltrecho sistema vial no permite una gestión eficiente y más que eso, le aumenta sensiblemente los costos a diferentes tipos de materiales. La gente a veces cuando piensa en residuos, piensa, bueno, es que están llevándose una cantidad de toneladas, eso tiene un valor todavía. No, en realidad muchas de estas cosas es material liviano. Los residuos en general es muy volumétrico, pero es material liviano. Entonces, transportar aire no es de ninguna manera algo que queramos hacer. Entre menos tenga que viajar un material es lo mejor, es lo ideal, ¿verdad? Localizar y focalizar en el punto de generación una solución es mejor. Bueno, se me viene a la mente, yo creo que las industrias poco a poco, casi todas, bueno, habrá quien no lo haga, tienen más conciencia de qué hacer de que tienen que hacer algo razonable con sus desechos, con sus residuos, pero la gente común a veces no, e incluso dentro de la construcción también. Hace poco se abrió un portillo horrible ahí por mi casa en Curridabat, donde empieza la pista Cartago. Se popularizó una de las islas al centro de la pista como un lugar donde podían tirar lo que fuera. Entonces ahí estamos mostrando nuestra cultura. Y eso hay que cambiarlo, ¿verdad? La gente todavía no sabe qué hacer con ciertas cosas y a nivel personal o a nivel de pequeñas empresas todavía hay gente que no tiene ninguna conciencia sobre eso. Bueno, eso es una frase que yo tengo incorporada en mi sistema de hace muchos años y es: el manejo de residuos está en la conciencia de cada uno. Usted en su casa sabe muy bien qué debe ir en esa bolsa y qué no debe ir en esa bolsa cuando usted va a descartar algo. Si vamos a colocar las baterías del control remoto dentro de la bolsa, usted sabe que eso no debe ir ahí. O a veces se hace solamente en piloto automático. Y la gente dice, ok, voy a lavar el sartén y tenía todavía mucha grasa, mucha manteca y la manda a la tubería. Usted está impactando su agua. Sí. Va a su trampa de grasa, está funcionando debidamente su trampa de grasa en la casa, la limpia con alguna periodicidad y yo estoy seguro que el 99% de las personas dirá que no, ¿verdad? Igual ocurre con los materiales que tenemos en la casa: un bombillo, un fluorescente, un aerosol, ¿verdad? Llámelo ambientador o llámelo de lubricación o llámelo de insecticida. Cualquiera de esas cosas tiene todavía un remanente de un material peligroso que nosotros no deberíamos de enviar. Pero eso está en la conciencia y también en la cultura de las personas. Porque usted puede ser abogado, médico, ingeniero, electricista, albañil, lo que sea, pero usted siempre genera un residuo y usted debería de tener por lo menos en su mente que eso que usted está desechando, que consumió, es su responsabilidad aún. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a vos, Max, por la invitación y realmente un placer siempre compartir. Felicitaciones. Esto fue Proyectos del día de hoy. Yo soy Max Umaña, gestor y estructurador de proyectos. Nos vemos en la próxima semana. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Únicos, diferentes y auténticos. Somos los originales de los 3,500 colones, porque somos la pizza de todos los ticos. Ready Pizza, pedila de pepperoni.